Por un lado, lamentablemente, no demasiado del Banco Central, un poquito más de restricciones, me da la sensación en lo que tiene que ver con la reserva, los dólares. Y en los pesos es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué instrumentos le podés ofrecer a la gente para que en lugar de consumir... Bueno, primero confianza. Yo creo que sí, yo creo que esa es la primera y no han arrancado por ahí, me parece. Han arrancado por otras medidas que uno podía tomar en un conjunto, en un paquete, pero no en forma aislada. La de las tasas de interés es una, me parece que es interesante, pero que obviamente es insuficiente. Rodolfo Santangelo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ustedes. Gracias por haber venido. Al contrario, ustedes. ¿Debemos esperar cambios en la economía a partir de esta jugada, de cambiar la titularidad del Banco Central, de endurecerse con los bancos, de pedirle de vuelta a las cerealeras? Opino que es más de lo mismo. Es la ratificación del rumbo económico que viene de hace mucho tiempo y de la impronta que le ha puesto el ministro de Economía en el último año y pico, donde la poquita racionalidad que le podía poner el anterior presidente del Banco Central me parece que queda un paso atrás. Ahora, Santangelo, uno se pregunta en todo caso si Kicillof tiene en claro cuál es el papel de la política monetaria, el papel de la inflación en algún lado. Digo, si hay en el gobierno algún tipo de viso de que se va a revisar o que se va a tratar de bajar la inflación. Lo tienen claro en su modelo. En su modelo la inflación es inocua, la inflación no es un problema. La inflación del 25, como él dijo que es su objetivo, le gustaría llegar. Estamos mucho más arriba que eso. ¿De qué inflación hablamos 40. ahora? Yo diría vamos a terminar el año cómodamente en 40, si no pasa nada raro de acá a fin de año, si sigue esta, entre comillas, normal a normalidad. 40%, bajarla a 25, quisiera que si Dios volviera a la inflación que teníamos el año pasado antes de la devaluación. Lo que pasa es que en lo que él desconoce totalmente es el papel del déficit fiscal como generador de la inflación, y el déficit fiscal de los últimos años ha estado descontrolado, ha estado subiendo galopantemente. Y yo diría, si no hay un mínimo esfuerzo, el año que viene ya estaríamos en déficits fiscales parecidos a los de la década del 80. Rodolfo, un amigo mío me dice, lo que pasa es que el gobierno siente que está compitiendo con el dólar y trata de ver cómo lo resuelve. Bueno, se van a tomar medidas, van a elevar tasas, presionarán sobre el contado con liqui, algunos dicen que está en riesgo el dólar ahorro o el dólar tarjeta. ¿Cómo estás viendo esa situación? Es que el dólar es una moneda que compite contra el peso, que es una mala moneda. O sea, el gobierno vende o provee una mala moneda, que es el peso, que se desvaloriza por la inflación, y la gente que no quiere que la estafen con la inflación se protege con la moneda que conoce, que es más o menos estable, que es el dólar. Entonces ahí está la competencia. El origen del problema, el origen de esa competencia, no te quepa duda que es la inflación, y es lo que el gobierno no quiere atacar. Se atacan las consecuencias, los controles. Vos fíjate, se creó el dólar atesoramiento allá hace como un año cuando estaba el cepo que prohibía comprar dólares, pero se permitió. Y hoy es obvio, la gente, si el gobierno te vende dólares a 8.50 y en el mercado de contado con liqui legal vale 14 o 15, la gente va, compra y vende y hace la diferencia. Entonces pierde reservas. Entonces prohibamos hacer eso, y si prohibís hacer eso va a subir el paralelo contado con liqui. La economía está en una frazada corta. Te querés tapar los pies, te destapás la cabeza. Y no hay tutía y la frazada cada vez es más corta. Y psicológicamente el año que falta de gobierno es larguísimo, Hablando económicamente. Económicamente. Y vos decís, un año así, con esta tasa de deterioro, y se va a hacer muy pesado, porque este año ha sido un año recesivo, digamos, claramente la economía está en una contracción económica casi tan grave como la del 2009, sin un factor externo que lo haya generado. Y además va a ser una recesión larga, porque la del 2009 fue profunda pero corta, pero esta va a ser larga, va a tener todo el año que viene. Bueno, ya estamos en recesión, se supone. Seguro, no te quepa duda, estamos en contracción económica. O sea, la economía está cayendo un 3%, donde sin duda que la industria automotriz es la que lidera la caída, pero no es la única. Anda a cualquier pyme o comercio de Gran Buenos Aires. Y la de construcción también, ¿no? La construcción está cayendo. Sí, yo pensaba, Charly, recién, Fábrega, al frente del Banco Central, propuso una devaluación a principios de enero. En algún momento se decía que había sido un golpe de mercado. Después el propio Fábrega, a mediados de año, reconoce en un discurso que lo habían pensado y que se había instrumentado y que no había podido dormir esa noche porque tenía miedo del impacto inflacionario. Y la pregunta es, si Fábrega proponía una devaluación más o menos en línea con lo que era la inflación o cuánto la inflación te hacía poco competitivo a lo largo de determinada cantidad de meses, y ahora asume Vanoli con otro libro, que es, bueno, quizás sostengamos el tipo de cambio en estos niveles y no sigamos a la inflación.
¿Qué podemos esperar? ¿Más presión sobre las importaciones? ¿Más presión sobre el dólar? Y sí, vamos a ir al fondo del populismo, que es tener el tipo de cambio lo más barato posible como única ancla para que la situación no se descontrole. Pero el problema es que con el faltante de dólares que hay, porque las exportaciones es otro fenómeno, en el año de la cosecha récord, de la recesión interna y de la devaluación, las exportaciones están cayendo. Entonces no hay ingreso de divisas. Para el gobierno están pisando el grano los productores. Un poquito sí, el productor soja contra pesos no quiere entregar, que es oro contra baratijas, o sea, el productor soja vende, pero no contra pesos, lo venderá contra otra cosa. Pero igual yo te diría, es generalizada la caída de las exportaciones. Entonces, no hay ingreso de divisas, lo que traía YPF está frenado por el default o por alguna otra cosa, entonces hay que parar las importaciones, un día la liberan, un día la aflojan, y las reservas tienen un camino declinante, inexorable. Ahora, cuando Vanoli, el nuevo presidente, supuestamente dice, a mí no me importan ni 27 ni 28, yo voy a utilizar las reservas que haga falta. ¿Cómo ves ese panorama? Y significará que iremos a 25 y a 23 y a 21 y hasta vaya a saber a cuándo, donde por supuesto es la consecuencia económica de todo eso. La primera consecuencia es que la demanda de pesos sigue cayendo, porque si el peso lo vende una entidad que está quebrada patrimonialmente, vos los pesos no los querés, el no querer los pesos significa inflación y recesión. Y yo te diría un tema más, cuando el Banco Central es un banco, tiene un activo y tiene un pasivo. En su activo tiene reservas, que es lo que todos miramos, el famoso numerito de los 28.000 millones. Pero en el pasivo tiene deudas en dólares por 13.000 millones de dólares. Hablo de dólares, ni siquiera las de pesos. El patrimonio neto del Banco Central en dólares es de 15.000 millones de dólares. O sea que bajo la cuenta de Vanoli lo van a entregar al próximo gobierno en cero. Sí, a mí me parece que es importante en un punto también tener en cuenta no solo las reservas y la deuda, sino cuál es de alguna forma la planificación de acá hasta fin del ciclo, digamos, del año 2015. Me parece que ahí es central cómo se proyecta el gobierno, cuánto le va a pedir al Banco Central, digamos. Y en todo caso también lo que pensaba es, déficit fiscal no siempre es mala palabra, lo que pasa que en este contexto la pregunta sería, ¿el gobierno va a tener acceso a los mercados internacionales? ¿Va a poder financiar una parte de ese déficit con deuda? ¿Va a arreglar con los fondos buitres? ¿Va a acordar? No lo sé, habría que preguntárselo a ellos, por lo que dicen que no, pero yo te diría, haciendo un pronóstico, podrá obtener algo de financiamiento, sí, no en la magnitud del déficit fiscal. El déficit fiscal está descontrolado, o sea, los números hoy son infinanciables, donde toma el ejemplo de los subsidios en el año en el que a la gente el gas y el agua la ha subido, no la electricidad, los subsidios han explotado, o sea, esa situación se ha ido de control, y yo diría, tenemos un año pesado en ese sentido por delante. Vos hablaste algo de controles. Me da la impresión, por el discurso de la presidenta, controles sobre los bancos, controles sobre el dólar, ley de abastecimiento, controles sobre si venden el grano o no, vamos por el grano. ¿Ves ese panorama? Crecientemente, o sea, atacar las consecuencias de los precios con el control de precios, del cambio con el control de cambios, de la falta de divisas con la ley de abastecimiento, la que sea falta, una economía en el palo y zanahoria regida 99 con palo y 1 con zanahoria. Este gobierno no sabe crear incentivos. Y vamos a un fondo de la cuestión. Vos ahí te das cuenta que esta política económica se siente mucho más tranquila cuando actúa con monopolios que cuando actúa con mercados competitivos. Porque donde hay monopolios, levantan un teléfono, los aprietan y los obligan a cambiar. Donde hay muchos productores, muchos consumidores, muchos empresarios, sobre todo pymes, este gobierno se siente mal porque no tiene a quién apretar. Entonces esta es una política económica que necesita monopolios y oligopolios, porque donde hay competencia no sabe qué hacer. Santangelo, ¿cómo haría usted en todo caso? Digo, el gobierno está proponiendo acortar la brecha entre lo que es el dólar oficial y el dólar contado con liquidación, que es una plaza legal, aunque desde el gobierno dicen que es ilegal, pero la operación es legal. En todo caso veremos si la finalidad en algún punto la justicia lo encuentra como que es ilegal. Pero lo que digo es, con una brecha tan grande no tenés liquidación de exportaciones, no tenés ingreso de dólares y tenés presión por parte de los importadores. ¿Va a poder el gobierno acotar lo que es esa brecha? ¿Va a poder poner en caja lo que es el dólar blue, por ejemplo, siendo una plaza ilegal? La historia y la realidad te dicen que lamentablemente la única manera en que se acorta esa brecha es subiendo el tipo de cambio de abajo, o sea, devaluando. No con la gendarmería recorriendo la calle. No, con la gendarmería controlarás un mercado y aparecerá otro. O sea, la gente repudia el peso y si no quiere ir al peso a algún lado va a ir. O sea, en Venezuela está prohibido el publicar el dólar, pero sabemos que vale 100.
100 vale lo que el tipo de cambio oficial es 8, 12 veces más o 13 veces más. Ahora, no me da la impresión que este gobierno, Rodolfo, devalúe, ¿eh? Y en enero tampoco iba a devaluar, ¿eh? Yo escucho muchas veces que quiere, que Fábrega, que Kicillof, que la presidenta, y después la que se impone es la realidad, ¿eh? Cuando el dique de contención es suficientemente bajo y el chorro del agua viene muy alto, se lo lleva puesto. Ah, bueno, eso fue lo que pasó en enero. Parecía que de alguna manera el Banco Central entraba como en la órbita de lo que pasaba en el mercado, te devalué 20%, te ajusté el tipo de cambio, ganamos competitividad, y si después ves el resto del año es una constante pérdida de competitividad del tipo de cambio hasta que llegamos ahora casi al mismo nivel de enero. Digo, ¿eso se puede llegar a repetir o va a haber devaluación y van a sostener esa devaluación? Salvo en la tasa de caída de las reservas, que a fin del año pasado era mayor que ahora, porque el año pasado a esta altura del año caían 1.500 millones de dólares por mes y este año apenas 500. El resto de las variables está peor hoy que hace un año, ¿eh? La exportación, la brecha, el déficit fiscal, la inflación, la variable que elijas está peor. Yo casi preguntaría, si el año pasado te viste obligado a devaluar en condiciones menos malas que hoy, ¿cómo vas a hacer para evitarlo esta vez? Lo que sí es posible que ese gobierno, que coincido con vos, Charlie, no quiere devaluar, pero no hace las cosas necesarias para no tener que hacerla, de repente nos lleva a un escenario más confuso, más rebuscado, más de mercados raros, de devaluaciones confusas, donde hasta en el relato puedan decir que no devaluaron. Pero bueno, ahora lo están diciendo, dice que administran el cambio y todos los días va aumentando. ¿Eso cómo se llama? Peor, pero yo me estoy pensando en algo peor. ¿Por ejemplo? Y mezclas y decirle a los importadores que vayan al contado con liqui, cuando van a decir que no vayan y que vuelvan. ¿Ya pasó eso? ¿O no pasó? Y va a pasar, y va a seguir pasando. Eso fue la previa de la salida de Fábrega, fue justamente eso. O sea, mensajes muy contradictorios, donde un día es una cosa, el mes que viene es otra, andá para allá, ahora, vení para acá. Últimos 30 segundos. ¿Qué le decimos al televidente de cómo debe imaginarse? No te pido mucho, la economía a fin de año, de acá a fin de año. No, la economía a fin de año va a estar como hoy de problemática, con el agravante de que se viene el peor momento de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, porque todos los fines de año es el peor momento, así que va a haber mucha volatilidad y ruido, y la gente tiene que protegerse para sobrevivir económicamente hablando. Rodolfo, fue un gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, hablamos mucho de economía, hablamos de inseguridad. A mí me impresionó mucho el discurso de la presidenta, en la cual dijo, bueno, vienen por mí, me quieren voltear, a ver si me pasa algo. ¿Cómo lo viste eso? Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque en definitiva uno dice, bueno, si soy el presidente de un país y lo que estoy diciendo es que alguien conspira, bueno, en todo caso tendría que mostrar algo. Digo, tengo la responsabilidad de mostrar algo, qué es lo que está pasando, quién de alguna manera me está amenazando, qué es lo que estamos viendo. Me parece que eso no lo tuvimos, Charlie. Yo lo que dije en la radio y lo repite, si hay algo contra la presidenta, yo estoy al lado de la presidenta. Esto quede claro. Está claro. Pero sería bueno precisar un poquito más todo esto, ¿no? Claro, sí. Y bueno, vamos a hablar con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, aspirante a la jefatura de gobierno de la capital federal. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Bueno, yo quedé muy impresionado por ese discurso de la presidenta. Uno no puede negar que existen intereses contrapuestos a lo que el gobierno piensa en el mundo, localmente, pero de ahí a decir me quieren voltear y guarda que si me pasa algo. Ya pasó en la Argentina, ya pasó en la Argentina de la democracia recuperada, pasó con Alfonsín en el